jamás se cerrarán los micrófonos. No. Yo me hago cargo de mi historia. Tú fuiste vendedora de aspiradoras. Yo sé que está difícil ser política, mujer y no decir mentiras. Entre los políticos, los diputados son los que tienen pues el mayor desprestigio entre la ciudadanía. Y la primera mandataria de este país es porque es la primera que debe obedecer. Yo no le tengo miedo al debate. Primero, entender que esto no es personal. ¿No es esto algo que se le debe a la ciudadanía? Supimos cuánto costaban las toallas de Fox gracias a la transparencia. En este país no debe haber intocables. Si ganas 10 pesos, no te puedes gastar 30. Y la gente puede saber cuánto gana Kenia López y qué tiene Kenia López, cuál es su evolución patrimonial. Sí. Es que son demasiados traumas. O sea, no, ¿qué necesidad de tener un yate, no sé, en Marbella? 3 mujeres dirigiendo 2 de los 3 poderes de la Unión. Y recuerdo que a muchos varones no les gustó. No. Política y otros datos. La vida pública a debate. Presenta en primera persona. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Mariela Ibarra, editora política de Expansión, y estamos en Primera Persona, un espacio alterno al que ustedes ya conocen todos los jueves en Política y otros datos, que hemos abierto para conocer, para charlar más a fondo con los personajes que protagonizan la vida pública de este país. Y hoy me encuentro en la Cámara de Diputados y estamos muy felices de que nos reciba Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados. Presidenta, bienvenida. Muchas gracias, querida Mariela, a ti, a todo el grupo Expansión. Por supuesto, para mí es un gusto. Sí se pudo, querida Mariela. Sí se pudo, aquí estamos. Sí se pudo construir un acuerdo, sí se pudieron lograr las 2/3 partes para que los diputados de todos los partidos políticos votaran por mí. Sí se pudo lograr esta prioridad en términos de la ley y yo estoy muy contenta porque este es un espacio importante para todo México. Por supuesto es importante para la oposición. Este segundo año legislativo le toca presidir al PAN y evidentemente yo estoy muy agradecida con todos mis compañeros de todos los partidos políticos porque priorizaron. Se sudó el acuerdo. ¿Cómo se logró? Pues yo te diría, priorizaron respetar la ley, pero también priorizaron que la institucionalidad debe ser importante. Yo llevaba un año siendo vicepresidenta de la Cámara, demostré institucionalidad en cada momento de la sesión. Me tocó presidir muchas sesiones el año pasado legislativo, llamémosle así, y lo hice como se tiene que hacer desde el micrófono de la presidencia, con la ley y el reglamento en la mano, que es lo primero que debes de tener, digamos, como conocimiento, pero también con la disposición, con la pluralidad, con la objetividad. Hemos visto, por ejemplo, que a veces, ¿no? Pues algunos presidentes de cámaras lo que quieren es fijar su propia posición y yo entiendo que en este momento lo que a mí toca, presidiendo la Cámara, es fijar una posición de la ley, del reglamento, del marco jurídico que nos hemos dado. Llegas en un momento, sin duda, en donde el país está profundamente dividido. Y la Cámara, bueno, pues es el reflejo de lo que está sucediendo en el país. Vive muchas tensiones, pues escándalos, polémicas. Acabamos de cerrar un periodo, o digamos que entre los periodos, con polémicas enormes que se protagonizaron aquí, en ambas cámaras del Congreso. ¿Qué significa justamente tu llegada? Porque tu naturaleza diputada es combativa, es de contrarrestar, es de contrastar las ideas. Yo llevo 28 años haciendo política, 28 años en el PAN, por cierto, nunca me he cambiado de partido político y casi todos mis años en términos, digamos, de servicio público han sido en el legislativo. Yo conozco la Cámara de Diputados desde el cargo más, digamos, más modesto. Yo llegué aquí a la Cámara de Diputados en 1997, siendo yo pasante de Derecho. Estudiaba yo todavía en la Facultad de Derecho en la UNAM y ya empecé, digamos, a trabajar en la Cámara. Era yo asistente del asistente, ¿no? Y he pasado por todos los cargos. He sido secretaria particular, secretaria técnica, diputada local, diputada federal, senadora, digamos, vicepresidenta y ahora presidenta de la Cámara de Diputados. Conozco la Cámara desde sus entrañas, querida Mariel, y eso a mí me ayuda mucho a poder entender, digamos, la forma en la que pues una mesa directiva debe trabajar.
yo no puedo regir el debate en función de mi ideología o de mis sentimientos, porque eso evidentemente, pues a lo mejor hay un orador que dice algo que no me gusta a mí, Kenia López Rabadán, pero México necesita escuchar lo que ese orador tiene que decir. Aquello que yo exigía, digamos, siendo debatiente, te acordarás, sí, sí. En muchas ocasiones lo consignaste, evidentemente, en los programas, pero aquello que yo exigía de déjenme hablar, no me cierren el micrófono, dejen que México escuche lo que yo quiero decir, dejen que México conozca las distintas posiciones y ya cada ciudadano tomará su posición política o incluso electoral en el momento procesal que corresponda. Aquello que yo exigía de respeto, de legalidad y de pluralidad, hoy lo garantizo como presidenta de la Cámara. Jamás se cerrarán los micrófonos. Jamás se cerrarán los micrófonos. No veremos a megáfonos en medio de la Cámara justamente para alzar la voz y porque no se les da la palabra. A ver, esas escenas, digamos, que se han vuelto pues muy complejas, es porque, entre otras cosas, quienes dirigían los debates querían hacer su voluntad y eso no debería ser. No debe ser la voluntad de la persona que tenga el micrófono en la presidencia, sino lo que dice la ley y el reglamento. Y si un orador tiene derecho a hablar, debe hablar. Y si en contraposición ideológica otro quiere hablar, tiene que hablar. Porque de eso se trata el Parlamento, Mariel, de hablar, de que nos entendamos. Se trata, yo lo he hecho de manera, aguda, fuerte, incisiva, pero siempre respetuosa. Yo nunca he ocupado una palabra, una grosería, una palabra ofensiva en el debate, porque no se necesita. Sí, claro. Datos, hechos. Claro, datos, hechos. Y por supuesto, hay a mucha gente a la que lo que digo o lo que diga alguien más, pues puede no gustar. O lo que alguien más diga, a mí me puede no gustar, pero no se trata de mí, se trata de la transparencia, se trata de la verdad. Se necesita decir la verdad y cada quien, digamos, defiende su visión de la vida y su visión ideológica y, si me permites, incluso su verdad, ¿no? Aquí vemos 500 diputados de distintos grupos parlamentarios, con distintas visiones, con distinto género, con distintas ideologías, filosofías, digamos incluso entendimientos académicos. 500. Porque así de plural es el país. Por eso yo decía estos últimos días, qué bueno que ya las fotografías de pluralidad regresan al escenario nacional. Durante 3 años, una persona que representara al poder legislativo no estaba en la fotografía. O sea, tomaron la decisión que a mí me parece verdaderamente preocupante de anular al poder legislativo sin que estuviera en estos eventos republicanos. Cuando, por cierto, Mariel, el poder legislativo, o sea, los diputados y los senadores representan a los ciudadanos. Claro. Vivimos en una representación, digamos, de quien hoy está en uno de los más de 2,400 municipios, que vota, que va a una casilla el día de la elección y vota por sus legisladores y ellos lo que garantizan es la representación de esa persona en cualquier municipio, de norte, centro, sur, sureste de este país. Si tú anulas, si alguien se atrevió, digamos, a anular esa representación, no solamente está anulando al poder legislativo o en su caso a una persona con nombre y apellido, está anulando la representación de los mexicanos. Se anulaba al poder legislativo y al poder judicial en esos tiempos, ¿no? También. No había representación. Justamente hemos visto estas fotografías, estos acercamientos, ya esta fotografía de las presidentas y el presidente de los 3 poderes en estas conmemoraciones. ¿Qué tanto es una nueva voluntad y qué tanto es justamente la fotografía, el que estén ahí representadas, que es importante, pero qué tanto es de fondo, diputada, el que haya un cambio de visión y el que realmente los 3 poderes caminen juntos? Yo espero, por el bien de México, que sea de fondo y que sea también, evidentemente, de forma. Porque si solamente es de forma, pues es muy preocupante para los ciudadanos. O sea, me refiero a si solamente es la fotografía sin respetar a los poderes, evidentemente eso no va a beneficiar a los mexicanos. Yo espero que sea de forma y también de fondo. ¿Cómo fue tu acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum? Recordando
pues evidentemente, ¿cuál es tu origen? Tú estuviste en la campaña de Xóchitl Gálvez, estuviste en la oficina de la campaña. ¿Cómo fue el acercamiento cordial? Platícanos un poquito, ¿cómo es estas entre bambalinas? Mira, yo me hago cargo de mi historia y además a mí mi historia me gusta mucho, ¿no? La he hecho y he defendido lo que creo durante casi 3 décadas y lo hago con mucha pasión y trato, por cierto, además de capacitarme lo más posible porque siento que México necesita servidores públicos con una capacitación técnica que ayude a que las decisiones que tomes sean pues las que mejoren la vida de los mexicanos. Para mí uno de los cargos más maravillosos que me ha dado Dios y la vida y evidentemente la política ha sido ser jefa de oficina de nuestra candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez. A mí me ha tocado acompañar varias presidencias. Soy una panista, digamos, de muchos años, 28 años en el PAN. Y yo me hago cargo de mi pasado y además lo defiendo y lo hago porque sé que ha sido bueno, honorable. Cuando yo buscaba construir el acuerdo de 2/3 partes para ser presidenta, pues claro que hubo compañeros que me decían, oye, pero si es que ha sido una debatiente fuerte, pero ¿no? Si tenías una contramañanera para debatirle al presidente. No, imagínate, a ver, yo presenté denuncias, juicios políticos, demandas, una contramañana, en fin, yo hice muchos ejercicios desde mi posición ideológica, desde mi posición como panista y desde lo que yo entiendo que debe de mejorarse en este país. Y yo les decía a mis compañeros, a los que evidentemente pues iban a votar por mí o no, dependiendo de cuál iba a ser su decisión, yo les decía, mira, para mí es claro que hay tiempos de debatir y lo he hecho durante muchos años con honorabilidad. Pero también ahora hay tiempos de dirigir. Y para el PAN, dirigir la Cámara de Diputados es una prioridad. Es una de nuestras mayores prioridades como partido. Y yo le garantizo a mi partido y a todos los demás grupos parlamentarios que lo haré apegada a la ley, lo haré con honor, lo haré sabiendo que es el rostro del legislativo frente a todos los mexicanos. Y yo, mi querida Mariel, estoy convencida de que así se debe hacer. Porque para debatir, entonces hubo un momento, y habrá, espero, momentos a futuro. Pero hoy lo que me toca es demostrar que los panistas, que las panistas, sabemos hacerlo muy bien en esta posición pública. Hoy se llama presidenta de la Cámara de Diputados. Es una gran oportunidad para el PAN, es una gran oportunidad evidentemente para mí, pero sobre todo es una gran oportunidad para México de que sus representantes, de que el poder legislativo tenga un rostro sobre todo de legalidad, de respeto a la pluralidad y de entendimiento del deber ser. Diputada, tú fuiste vendedora de aspiradoras. Ah, sí, vendí aspiradoras. En Sears. Ajá. A ver, cuéntanos esta parte, porque una buena vendedora utiliza la palabra para convencer, para que alguien se lleve un producto. Y de alguna forma, esto lo utilizas en la política. Hay que cabildear, hay que convencer, hay que dialogar, hay que demostrarle al otro con la palabra de que crean en ti, de que crean en lo que tú estás proponiendo. Cuéntanos esta parte. ¿Y cómo lo has, llevado en tu vida política? Te voy a decir, yo vengo de una familia, digamos, de mucho trabajo, de muy escasos recursos. Mi mamá llegó de Guerrero. Mi abuela tenía un negocio de pozole en la central camionera de Guerrero. Yo he vivido siempre en un matriarcado, ¿no? Uh-huh. Mi abuela era como el referente de mi casa y mi mamá después tuvo un negocio, una pequeña cocina económica y yo aprendí de ellas justamente el respeto de la palabra, el respeto de las personas. O sea, esta posibilidad de que tú logres que alguien te compre algo que tú vendes, es que te eligió a ti frente a muchísimas otras oportunidades, digamos, ¿no? Y entonces tú tienes que respetar a tu cliente, dar el mejor producto posible y hacerlo en donde, digamos,
tú como vendedora y él como comprador puedan encontrar un punto de coincidencia, y a mí eso me lo enseñó la vida, digamos, ¿no? Yo fui muy chava, yo siempre estuve como entre estudiando y trabajando toda mi vida, ¿no? Cuando no, digamos, cuando era menor de edad, yo era la ayudante de mi mamá en la cocina económica. Pues, además, mido ahora más de unos 70, pero digamos, siendo niña me parecía yo adolescente porque era muy alta, y entonces pues, yo ayudaba a atender las mesas y a limpiar y a llevar los refrescos y estas cosas, y siempre estuve en contacto con la ciudadanía, con la gente, con sus clientes. Y entonces yo, para pasar de la media superior a la carrera, en esa época había muchos meses de, digamos, como de vacío. Ajá. Uh-huh. Y yo nunca tuve la oportunidad de vacacionar, digamos, ¿no? Y mi mamá tenía 6 hijos, era imposible pagarnos vacaciones a los 6 hijos, ya con que nos comprara útiles escolares y mochilas era una bendición para todos. Entonces eran demasiados días de vacaciones, meses incluso, y yo entré a trabajar. Por cierto, era menor de edad, tenía 17 años. Mi mamá tuvo, ahora que estaba yo viendo mis registros en el IMSS, tenía yo 17 años, mi mamá tuvo que firmar una responsiva, exacto, porque yo era menor de edad, y entré a trabajar a Sears Insurgentes. Por cierto, la otra vez tuve la oportunidad de ver al señor Slim y le conté esta historia. Okay. Le dije, cuando yo era muy joven trabajaba en uno de sus establecimientos. Pues, por supuesto, le dio fue muy simpático porque le dije, y si algún día yo busco ser la primera mandataria de este país, contaré esa historia. Y me dijo, pues apúrese porque estoy viendo el título de las empresas, ¿no? Por cierto, luego ya vi que creo que las van a vender o cambiar de nombre o algo así, pero me dio muchísima risa porque, claro, para mí tenía 17 años, Mariel, y estaba vendiendo aspiradoras. Postdata, en mi casa no había alfombras, o sea, yo no, o sea, yo aprendí a usar las aspiradoras en los cursos de entrenamiento. Y en esos meses, fíjate nada más, también se lo cuento mucho a los jóvenes de mi oficina o en los cursos para jóvenes. En esos meses yo logré estar rankeada en los primeros lugares como vendedora a nivel nacional se llaman las aspiradoras Koblenz, uh-huh, ¿no? Y porque, bueno, yo me acuerdo muchísimo, estoy segura que incluso le vendía aspiradoras a gente que no tenía alfombras, o sea, porque claro, era, porque con una aspiradora puedes hacer cortinas, salas, ¿no? En fin, y yo sí creo mucho en la palabra, y además yo respeto mucho la palabra, ¿sabes? Hablabas de dignificar, de devolverle la dignidad a la Cámara también de Diputados, porque hemos visto aquí de todo, o sea, el Pleno se ha convertido en cancha de fútbol, en foro de ovnis, bueno, muchas cosas que hemos visto en la Cámara. A ver, que evidentemente también la Cámara ha sido siempre un recinto de debate fuerte, ¿no? De debate fuerte. Pero me parece que de pronto se quedó de lado este debate fuerte político para convertirse en otra cosa. Y bueno, además, pues estos escándalos de los que hemos estado refiriendo. ¿Cómo lograr, evidentemente, eso? Que la Cámara, porque recordemos, entre los políticos, los diputados son los que tienen pues el mayor desprestigio entre la ciudadanía. A la gente le dices diputado y te puede dar varios calificativos. ¿Cómo luchar con eso, diputada? Sí, una de mis prioridades como presidenta de la Cámara de Diputados es dignificar la política. Y lo tengo muy claro, porque efectivamente necesitamos corregir la forma en la que los legisladores nos hemos conducido, por cierto, a lo largo de décadas, sí, no tiene que ver, digamos, a lo largo de muchas décadas, pero se necesita corregir. Primero porque somos servidores públicos. ¿Eso qué significa? Que todo lo que yo, cobro en mi sueldo es gracias a los impuestos de los mexicanos. Que cada pluma, escritorio, edificio, oficina en la que yo trabajo, o todos mis compañeros, mis 499 compañeros, o todos los servidores públicos en la Cámara de Diputados, lo tenemos gracias a los impuestos de los mexicanos. Cuando uno habla, por ejemplo, de la primera mandataria de este país, uh-huh, es porque es la primera que debe obedecer, no mandar. El primero que manda, digamos, ¿no?, es el mandante, y el que obedece es el mandatario. Entonces, desde ahí
hasta toda la administración pública, todo el poder judicial, todo el poder legislativo, los 3 poderes. En México tenemos, digamos, trifurcado el poder. Los 3 poderes y en los 3 órdenes de gobierno, en el federal, en el estatal y en el municipal, en todos se vive, se construye o no, o se desprestigia, lamentablemente, basados en los impuestos de los ciudadanos. Y yo estoy segura que los ciudadanos quieren el mejor rostro posible, el más trabajador, el más honesto, el más decente, el que tenga menos excesos, por supuesto, porque mientras la ciudadanía se la rifa todos los días, teniéndose que subir al metro Pantitlán a las 7 de la mañana, yo siendo muy chava, tomaba el metro Pantitlán a las 6:20 de la mañana durante muchos años, y es impresionante cómo, pues, esa realidad es la realidad de millones de mexicanos. No son las camionetas estas, dijera, machuchonas, ¿no? O sea, no son estas camionetas gigantes, no, la realidad de millones de mexicanos es que te vas a subir a un transporte público que en el mejor de los casos debería ser seguro, digno, y lamentablemente no es así. Entonces yo creo que prestigiar la política, Mariel, prestigiar lo que hacemos es obligado para los legisladores. Yo espero que en este año, con mi trabajo, se pueda construir hacia allá. Hay mucha gente que me dice, oye, pero es que ya no vas a debatir. Y yo, sí. A ver, por supuesto que sí, voy a fijar una posición, es una posición personal, pero para mí hoy es tiempo de construir, es tiempo de mejorar desde la Cámara de Diputados este rostro que se ve, que no sean los, digamos, no sean los líos, no sean los conflictos. Ahora, yo siendo presidenta de la Cámara, no me da miedo que tomen la tribuna. A ver, por Dios, yo he tomado la tribuna, no pasa nada, con respeto siempre. Es una estrategia parlamentaria tomar la tribuna. Sí. No me da miedo que quisieran romper el quórum, es una estrategia romper el quórum. ¿Qué es romper el quórum, digamos, para el auditorio? Es que se salgan los legisladores para que no continúe la sesión. Es una estrategia. Y yo enfermarse y no venir el día de la votación. Bueno, eso ya no es, bueno, eso ya es una estrategia personalísima que hay que investigar a propósito de qué, ¿verdad? Pero yo no le tengo miedo al debate. Yo soy una debatiente fuerte, yo lo haré, digamos, dejaré que puedan fijar posiciones. Yo no le tengo miedo a las tomas de tribuna, yo lo he hecho. Todo siempre en el marco de respeto, de seguridad, evidentemente, de los legisladores, pero sobre todo de construir acuerdos para la ciudadanía, porque esa debería ser nuestra prioridad. Y yo, como presidente de la Cámara de Diputados, estoy absolutamente segura que para mí esa es la prioridad, construir los acuerdos necesarios, los posibles, los más, para que los ciudadanos tengan una mejor vida, porque de eso se trata. Metiéndonos un poquito a esto y un poco a las entrañas, a ver, la política, ya hemos dicho, es negociación, es diálogo, pero también es contraste, confrontación de ideas, debates álgidos. ¿Cómo lograr, porque eso lo vemos mucho, debate muy álgido en la sesión, y de pronto lo vemos cuando estamos aquí o a través de las cámaras del canal del Congreso, vemos a los adversarios políticos platicando, poniéndose de acuerdo. ¿Cómo logran hacer eso? ¿Cómo logras bajarte, debatir fuerte y en cuanto dejas la tribuna, poderte negociar con al que le estás reclamando hace un momento, hace unos segundos en tribuna? Sí se necesita mucha inteligencia emocional, te lo digo de verdad. Sí se necesita, primero, entender que esto no es personal. O sea, yo estoy segura que si yo tuviera una pozolería como mi mamá, pues nadie me iba a ir a poner un tuit así violentísimo, ¿no? O nadie me iba a debatir, pues yo estaría vendiendo pozole y no pasaría nada. Hoy estoy aquí haciendo política, soy una parlamentaria de carrera, soy una mujer que se dedica a la política, y entonces entiendo que es por mi decisión personal de dedicarme a esto que alguien decide confrontarme, pero no es personal, digamos, ¿no? Y yo sí creo en que se necesitan generar acuerdos. O sea, en este país tan polarizado, yo creo que las cosas que más daño le han hecho a este país en los últimos años es esta diferenciación y etiquetar a las personas. O sea, a mí esta de que si estás de un lado y te dicen de un modo y si estás del otro te dicen de otro, esto divide a los pueblos, esto divide a México, esto divide al país, y a mí me parece que eso
es de las cosas que tenemos que corregir. Porque a lo mejor tú tienes en tu casa o entre tus amigas, entre tus amigos, alguien que piensa distinto a ti, pero no por eso lo vas a odiar. O sea, no puede ser esta generación de odio, digamos, desde el poder, lo que los políticos tengamos que replicar. Eso a mí me parece muy preocupante. Y hay reglas básicas en el debate, es decir, esto no se puede traspasar. Pues mira, esto no. Yo creo que cada quien define cuáles son sus límites, ¿no? Yo digamos, califico mucho si las personas tienen límites morales o no. Y para mí sí es, digamos, ahí sí hay una diferencia, porque hay gente que desde mi perspectiva no tiene límites morales. Y a esas personas a mí no me generan pues ni respeto y si me apuras ni quiero estar cerca de ellas, ¿no? Yo creo que cada quien define sus propios límites, pero sí hay cosas que desde mi perspectiva yo, por ejemplo, nunca traspaso. La otra vez debatía yo con una senadora y le dije, yo sé dónde trabaja tal persona de tu familia, sé cuánto gana tal persona de otra persona de tu familia, sé quién le paga, pero nunca me voy a meter con tu familia, nunca. Porque para mí ese es un límite. Y sé cómo les dicen, sé de qué los acusan, pero nunca me voy a meter con tu familia. Porque yo puedo debatir con esa persona, pero no puedo debatir con alguien que no se puede defender, digamos, ¿no? O sea, refiriéndome a alguien de su familia, claro. Yo creo que precisamente de eso se trata la política, o sea, de construir, no de dividir. Yo debato, yo argumento, yo soy aguda, pero siempre pensando que debe de haber algo positivo, o sea, debemos de generar algo positivo después porque si son debates estériles que no terminan en nada, pues evidentemente a los ciudadanos, yo creo que justo por eso cuando les preguntan qué tan confiable es, ¿no? Sí, un político, claro. Pues terminan en el de los últimos lugares de confiabilidad, claro. Y una de las cosas que también creo que para la ciudadanía le es valiosa es que hay un gran pendiente en la Cámara, en las cámaras, en el Congreso, y es la transparencia y la rendición de cuentas, diputada. Los manejos de recursos de los grupos parlamentarios, de lo que se arma en el Congreso, ¿no es esto algo que se le debe a la ciudadanía? Mucha transparencia. Mira, yo creo que sí necesitamos generar condiciones de certeza. Y me refiero a todos los partidos políticos, todos los grupos parlamentarios. Tú recordarás que este país tenía un sistema nacional de transparencia, sí, ¿no? Que por cierto, lo habíamos logrado desde la ciudadanía, desde la sociedad civil. Ya los políticos, digamos, sí. Hace 20 años, 30 años, pues ya no les quedó otra más que empezarse exacto, ¿no? A pegar, digamos, a la transparencia. A ver, en los 2000 las famosísimas toallas de Fox, supimos cuánto costaban las toallas de Fox gracias a la transparencia. Y por cierto, hubo transparencia en esos gobiernos panistas. Antes de eso, por supuesto, la lucha se daba desde la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, oigan, ¿y cuánto cuesta, cuánto ganan? Ya, pues, ya digamos, ya no digas cuánto cuesta el escritorio, ¿cuánto ganan estos señores? ¿Cuántas casas tienen? ¿Cuántos coches tienen? Y empezamos, digamos, a avanzar. Hay, yo creo, un antes y un después, digamos, en la década de 2000, cuando se empezaron a fortalecer muchísimo los sistemas de transparencia. Ahora se ha tomado una decisión, digamos, distinta. Hay que ver si es buena o mala, cuando menos es distinta, porque pues una vez que desaparece el INAI, que era un organismo constitucionalmente autónomo, una vez que desaparece, ahora le adjudican la transparencia, se va a hacer cargo de la transparencia cada institución. Te voy a poner el ejemplo de aquí de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene un contralor y tiene un área específica de transparencia. Estas dos áreas que dependen, digamos, de la Cámara van a ser las que estarán obligadas a garantizarle el derecho humano a la transparencia, a garantizar los derechos ARCO a los ciudadanos
desde estas dos oficinas. Estamos empezando, digamos, porque incluso en estos días se acaba de aprobar la metodología para que eso suceda una vez que el INAI se desaparece, que se hace la reforma constitucional y se hacen las reformas legales de la materia. Vamos a ver cómo funciona. Ojalá y en lo posible funcione bien, porque la ciudadanía necesita saber. Porque saber te genera, Mariel, a ti ciudadano la certeza de dónde están gastados tus impuestos, pero sobre todo a los políticos es una forma de que se detengan en sus excesos. Lo digo respetuosamente, pues, para un servidor público, saber que te pueden investigar, digamos, cómo es tu evolución patrimonial. Yo siempre he dicho, es que es demasiado fácil saber quién es un corrupto. Si ganas 10 pesos, no te puedes gastar 30. ¿No? Eso es, a ver, no le pasa a ningún ser humano en el planeta, porque si ganas 10 pesos, a la hora de que te empiezan a contar tus cosas, pues resulta que te gastas 50 pesos, 50X, lo que sea, al mes cuando ganas 10. Obviamente, Mariel, la transparencia detiene la corrupción. La transparencia detiene los abusos, la transparencia detiene los excesos. Y la gente puede saber cuánto gana Kenia López y qué tiene Kenia López, cuál es su evolución patrimonial. Sí, claro. Yo, digamos, hay como distintas formas de saberlo. Lo tienes tú en términos de tu declaración patrimonial. Cada servidor público, todos los servidores públicos en México, cuando, digamos, suponiendo que mañana no son públicas, no las ponen bueno, porque ellos deciden hacerlas privadas, exactamente. Todo, pero a ver, de entrada, todos los servidores públicos están obligados a hacer su declaración patrimonial, de inicio, año con año y de cierre. ¿Eso qué significa? Que cuando tú entras tienes que decir, a ver, yo estoy llegando aquí, ¿no? Con este cuaderno. O sea, este es mi patrimonio, o lo que sea, esta casa, este departamento, este coche, lo que sea. Y cuando sales, bueno, pues ya me salgo de estos 3 años, digamos, salgo con este cuaderno, con estas hojas y con esta pluma, ¿no? Esto se llama evolución, digamos, patrimonial, que tiene que ser congruente con tu salario. O sea, lo que no puede ser es que llegues con digamos, esta pluma y luego con un Maserati, ¿no? Claro. O pero la magia es que sean públicas. O es con que una el ciudadano mansión. Pueda meterse a alguna página y diga, bueno, aquí están los documentos y aquí está. Eso, ahí hay que exigirles a todos, a todos los servidores públicos son todos los que cobran del erario. O sea, me refiero a diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, secretarios, o sea, todos, que sus declaraciones sean públicas. Vamos a suponer, en el hipotético caso de que no sean públicas, la autoridad tiene los documentos. O sea, la autoridad sí sabe. Claro. O sea, a mí cuando me dicen, oye, pues es que si tiene esa mansión, no se la puede comprar con ese sueldo, no sé, pues las matemáticas son muy claras, ¿no? Entonces, la autoridad sabe cuánto ha ganado y tendría que haber una sanción para todos, digamos, las personas impresentables, que además yo siempre digo, es que son demasiados traumas, o sea, no, ¿qué necesidad de tener un yate, no sé, en Marbella, ¿no? Digo, está del otro lado del planeta, pues esta cosa como de tenis megalomanía, ¿no? O sea, hay que tener un departamento en Nueva York. Oigan, sean felices con menos, sí se puede, ¿no? O sea, digo, yo te voy a decir, a mí, la justa medianía le hace bien a los servidores públicos, porque incluso te ubica en lo que se necesita corregir. Cuando vives en un mundo, pues en una mansión, en viajes de lujo, en comidas ultra exóticas, pues ya ¿cómo vas a poder representar a los ciudadanos, a los mexicanos que quieren seguridad, que quieren un policía fuera de su casa, que cuide a sus hijos? ¿Cómo vas a representarlos si ya no te das cuenta que no hay medicinas en los hospitales porque ya no has ido nunca a un hospital público? Claro. A ver, 3 mujeres dirigiendo 2 de los 3 poderes de la Unión. Es una imagen muy, muy, muy poderosa, Kenia. ¿Qué hace falta para que, al menos en la Cámara de Diputados, haya más espacios de poder para las mujeres? Tú estás en uno, muy importante. Pero hablamos de una Cámara en donde hay, y donde se presume mucho la paridad, la igualdad, pero no así en los espacios de poder. A ver, yo soy una feminista. Lo sé. Orgullosa de serlo, ¿no? O sea, yo era feminista, les digo, cuando eso no era ni chic. O sea, hace 25 años, o sea, decir que eras feminista era una cosa como rara, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo mucho que
era como de los temas de mujeres, y eso es que a Kenia le gusta, ¿no? Sí. Usualmente dicho... Y te recuerdo en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Sí, claro, porque era, digamos, no era como muy usual. Hoy sí, claro, qué bueno, gracias a Dios. Yo tuve como un antes y un después en mi carrera cuando decidí establecer en términos legislativos todo mi trabajo a favor de las mujeres. Y eso fue hace más de 10 años. O sea, yo dije, voy a ser constituyente, íbamos a hacer la Constitución de la Ciudad de México, y dije, mi prioridad ahí va a ser lograr la paridad en los órganos de decisión de la Ciudad de México. Lo logré y después iba a ser senadora. Y yo llegué el primer día al Senado con todas las reformas, así literal, bajo el brazo, y pedí que me las firmaran todas las senadoras de todos los partidos políticos. Me las firmaron. Fue la primera iniciativa para construir la paridad total en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en los tres órdenes de gobierno. Y recuerdo que a muchos varones no les gustó nada. No, yo tuve que, regresando a esa inteligencia emocional que se necesita, tuve que reconstruir, digamos, mis afectos con muchos compañeros de muchos partidos políticos, porque, claro, a ver, al final... ¿Y de tu partido? Sí, de todos los partidos. Hasta en el INE. Yo sentía que para ellos era pues casi un agravio. ¿Cómo se atrevían, no, las mujeres a querer la mitad de todo? Estábamos en una mesa de negociación, en donde, por cierto, las mujeres de nos dábamos durísimo en el debate en el Pleno, digamos, ¿no? En el Senado. Pero cuando nos sentamos a negociar, digamos, ya pues la redacción final de toda la paridad, eso significa la mitad de los puestos para mujeres y la mitad de los puestos para hombres, cuando llegamos a la oficina en donde se iba a discutir el último documento, de manera inercial las mujeres nos sentamos de un lado y los hombres se juntaron de otro. Y yo tenía aquí a mis compañeras, se hace cuenta, yo del PAN, aquí la compañera de Morena, aquí del PRI y demás, y aunque nos hubiéramos dado durísimo hacía 2 horas antes en el debate, aquí éramos las mujeres aliadas para construir la paridad. Yo me acuerdo muchísimo porque una de ellas me dijo, Kenia, pero no te vayas a pelear con ellos, ¿no? O sea, como porque te conocemos, que te encanta el debate, no te vayas a pelear con ellos. Y entonces le dije, no, yo no, ¿cómo crees? Es mi iniciativa, es la iniciativa. Pues se presentaron varios, le dije, no, hombre, yo voy a defender mi iniciativa y no me voy a pelear. Entonces llegó un senador y dice, ¿pero cómo? O sea, fue la pregunta que de verdad a mí, yo creo que voy a ser adulto mayor y me voy a seguir acordando. Se para y dice, ¿pero cómo? O sea, ¿lo que ustedes quieren es la mitad de todos los cargos? ¿Eso es lo que quieren? Entonces se hizo un silencio. Entonces yo le dije, sí, senador, eso es lo que queremos, la mitad de todos los espacios. Y se lo vengo a decir aquí para que no acusen después que nosotros verbalizamos otra cosa. Claro, lo que queremos es que las mujeres tengan la posibilidad de acceder a las candidaturas, tengan la posibilidad de acceder a los cargos públicos en igualdad de circunstancias, pero que además los tengan. O sea, no haya solamente, pues sí hubo muchas candidatas, pero ¿qué creen que ganó un hombre? No, y además los tengan. En este país habemos 51% de mujeres. No estamos pidiendo nada que no nos corresponda por género. De ahí pues, se desató, ya te imaginarás, ¿no? Y me dice, te dije que no te peleé. Le dije, no, es que tenemos que decirles la verdad. O sea, sí, pues ¿qué es paridad eso? A lo mejor los señores, pues con toda su experiencia política, no sabían que paridad significa la mitad de todo. Y logramos un antes y un después, en términos de género, y yo estoy bien agradecida, de verdad, con mi generación, o sea, con esa generación de mujeres y de hombres, claro, que tuvieron una visión de Estado para que el espacio público, el poder público, pueda estar siendo representado por mujeres y por hombres en igualdad de circunstancias. Pero aún así, tenemos escenas como la que ocurrió en esta Cámara hace unas semanas, unos meses en la legislatura pasada, en donde senadoras de Morena, pues defendían a un hombre, un exgobernador, que está acusado de una violación sexual. Hablamos de Cuauhtémoc Blanco. Es decir, todavía vemos esas escenas en donde no se logra entender, donde no se logra imponer, digamos, que las mujeres puedan aliarse, y todavía tenemos pocos espacios donde están penetrando para tomar decisiones dentro de los partidos, dentro de las propias cámaras. Sí, yo creo que esto va a ser
gradual y está siendo muy rápido, por cierto. O sea, tenemos que hacer como país que las mujeres que tomen decisiones sean sus decisiones, no las decisiones de alguien más. Exacto. O sea, debemos tener el número, pero también el poder. Exacto. Que no solamente sea la mitad de las diputadas o senadoras, sino que las decisiones que ellas tomen sean sus decisiones para que las iniciativas, las políticas públicas, las sentencias que realicen las mujeres sean con su visión, con su entendimiento, digamos, de qué puede pasarle a una mujer que llega al Ministerio Público, que está acusando abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Y que haya todo un andamiaje claro desde una política pública para que esa mujer no vuelva a ser revictimizada. Claro. Y eso solamente lo sabe otra mujer. Lo digo con mucho cariño. Pero eso es de construir, mi querida Mariel. O sea, lo primero que tenemos que hacer es, como estaba la sociedad, incluyendo, digamos, hombres y mujeres, como estaba la sociedad, se tiene que deconstruir para decir, oye, a ver, es que no puedes, digamos, revictimizar a una persona que está acusando ser víctima, claro, ¿no? Es que no puedes pensar en un presupuesto de egresos de la federación si no tiene un enfoque a favor de las mujeres. Porque sí está muy bien, digamos, la generalización, pero hay cosas que necesitan asignárseles recursos por el hecho de ser mujeres. El nivel de mortandad que hay en las mujeres por el cáncer cervicouterino se tiene que visibilizar, pero además se tiene que asignar recursos para que haya una detección temprana, para que haya un sistema de salud público que funcione, que le dé a las mujeres garantía de que se va a ser detectado y en su caso podrá ser sanado. Esa visión, por supuesto, se consolida más cuando son las mujeres las que aprueban el presupuesto. Y yo te quiero preguntar algo que ha ocurrido hace apenas unos días. A ver, tenemos encima de nuestro país, aunque tal vez la presidenta diga que no, tenemos a Estados Unidos metido y viéndonos con lupa cada movimiento que estamos haciendo en materia de seguridad, en materia de combate a la corrupción, en materia, yo diría que hasta de una limpia que se tiene que hacer en la política. Y ya se tiene en la mira a miembros del Congreso. Acabamos de conocer el caso de la diputada Hilda Araceli Brown, quien le congelaron sus cuentas. ¿Qué postura va a tomar el Congreso ante estas acusaciones que vienen de fuera? Claro, vienen de un gobierno del exterior, pero de un gobierno muy poderoso con el que estamos ligados económicamente y donde no podemos, por más que queramos, no podamos deshacer los acuerdos, digamos que estamos trabajando juntos en muchas cosas. Lo primero, digamos, en términos de nuestra relación bilateral con Estados Unidos, debemos estar claros, pues, que es nuestro mayor socio comercial, es nuestro vecino con el que más, relación física tenemos por un tema geográfico. Es el país en donde más mexicanos viven después de México. Hoy hay mexicanos en Estados Unidos de primera, segunda y tercera generación. Por supuesto que yo lo primero que tengo que exigirme a mí misma en términos discursivos y pedir a todo el andamiaje de poder en este país, ¿no? Es que podamos reconocernos unos y otros. Y la relación bilateral debe ser la mejor posible, Mariel. Por nosotros y por ellos y por los mexicanos que viven allá, por las remesas que recibimos. Claro, una relación que no violente nuestra soberanía, por supuesto. Eso es obvio que hay que tener una relación en donde podamos construir a favor de la seguridad, a favor de la transparencia, a favor de la no delincuencia. ¿Crees que esas acciones violentan nuestra relación bilateral? Yo lo que creo en este caso en específico, primero es que debe haber, digamos, una posición pública, espero que así suceda, por parte de la legisladora, ¿no? Que diga exactamente
cuál es su posición y cuáles son los hechos que ella reconoce como propios. Porque así tenemos derecho, digamos, todos los ciudadanos a decir, a ver, esto sí pasó o esto no pasó. Me parece que eso es algo elemental en términos de certeza legal. Yo creo que hoy México necesita demostrar que quien comete una ilegalidad, y me refiero a cualquier persona, cualquiera, no solamente, digamos, en el poder o no, cualquier ciudadano, si comete una ilegalidad, debe esta ser investigada y si hay culpabilidad debe ser sancionada. O sea, en este país no debe haber intocables. En este país no debe haber, pues, digamos, una forma de solapar, una forma de cubrir a alguien, no importa el cargo, no importa el poder adquisitivo, no importa la ideología. Porque de eso se trata la justicia. Yo, en estos días que he tenido la oportunidad de dialogar con el presidente de la Corte, ¿no? Después de todo el hecho sucedido y público, yo de verdad lo creo. O sea, hoy México necesita justicia y que quien sea que se vaya del lado incorrecto de la historia sea sancionado, quien sea. Y quien evidentemente haga las cosas bien, quien haga las cosas con legalidad, también sea reconocido. Porque en este país tan dividido, tan confrontado, tan, digamos, segmentado, necesitamos saber que si haces bien las cosas, que si haces de manera legal las cosas, que si haces de manera positiva las cosas, te tiene que ir bien, a ti, a tus hijos, tienen que ir a escuelas de calidad, tienen que subirse a un transporte público eficiente, tienen que ir a un hospital, si lamentablemente tienen que ir a un hospital, ahí haya medicinas, esos son los países desarrollados, son los países que generan prosperidad y que generan, digamos, protección a tus derechos humanos. Lo bueno tiene que seguir siendo bueno en este país. Y cuando haces algo mal, debe haber un castigo. Porque si no, entonces se rompe la credibilidad y todo se queda en discursos vacíos. Y tenemos una reforma a la ley de amparo que a ver a dónde nos ponen los ciudadanos. Bueno, que ya vimos que incluso hay una discusión, ¿no? Con dos visiones a propósito de esto. Hay, digamos, algunos legisladores que argumentan lo positivo que podría ser una reforma como esa, y hay otros legisladores que dicen, pues no, porque entonces es dejar a los ciudadanos sin la posibilidad de ampararse frente a la autoridad, cuando la autoridad siempre es más poderosa, claro. Y esa es una discusión que México deberá dar, y yo por eso reitero, como presidenta de la Cámara de Diputados, estas discusiones deben ser totalmente transparentes, plurales y llevadas con respeto y con legalidad para que los mexicanos se enteren qué posición es la que a cada ciudadano le gusta, le beneficia. Este es el mejor ejemplo como hay dos visiones, digamos, ¿no? De hacer política o de representar ideales. En esta posición los mexicanos tendrán que decidir si sus legisladores los representan o no. En este periodo no vamos a tocar la reforma electoral. Sin embargo, nos han dicho que se va a presentar hasta el siguiente periodo de sesiones, el próximo año, pero la reforma ya presentada, más bien la platicada por la presidenta, ¿va a impactar a las negociaciones para otras reformas? ¿Qué tanto va a impactar a los ánimos de la Cámara, sabiendo lo que viene justamente, y en donde se busca la desaparición de los plurinominales? Tú has sido muchas veces legisladora plurinominal, donde se busca mermar evidentemente el financiamiento de los partidos y en donde se busca también el INE, pues achicarlo. Sí, a ver, digamos, hay una posible iniciativa a presentar por parte del Ejecutivo. Entiendo, porque eso se ha dicho públicamente, que hay una comisión que va a trabajar el documento, ya se ha dado incluso los nombres, digamos, de quienes integran esta comisión. Esta comisión, por cierto, tiene plazo perentorio a varios años, ¿no? Hay una posibilidad de que incluso hasta se presente una o varias, supongo, porque digamos, el tiempo de esta comisión es
es de varios años. Ok, sabiendo eso, yo te diría, vamos como Cámara de Diputados a esperar el documento, vamos a esperar la iniciativa. Y una vez que la iniciativa se presente, pues ya tendremos la posibilidad de empezar a debatir. Cada grupo parlamentario tendrá que fijar una posición totalmente, digamos, propia, ¿no? Llámale si eres parte de la oposición o llámale si eres parte de los partidos políticos en coalición con el gobierno, o incluso dentro de estas mismas coaliciones, pues cada partido político habrá de argumentar en términos propios. Yo creo que ese debate se tendrá que construir paso a paso. Hoy, en este momento, no hay una iniciativa formal, tampoco hay claridad de cuándo sucede eso, e incluso yo creo que ni siquiera va a ser una, van a ser varias iniciativas dependiendo de cada partido político o de cada, etapa en la que se vaya discutiendo este tema. Para mí, en términos personales, me parece que lo prioritario sería que el voto de los mexicanos se respete. O sea, que cada ciudadano que va a una urna, que ese día decidió no hacer otra cosa, decidió ir a formarse, a estar ahí al rayo del sol, saludando a sus vecinos, por cierto, y que a veces nos ha tocado, no es de minutos, es de horas, ¿sí?, para poder sufragar, para poder emitir tu voto, que esa acción, digamos, cívica, de un alto grado, de conciencia ciudadana, patriótica, incluso social, que esa acción de emitir un voto deba ser respetada. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que esté en los canales en el que ahora elegimos en el legislativo, en el judicial y en el ejecutivo, ¿no? Que esos representantes que estén en los tres poderes sean los que los ciudadanos quieren, no en el medio, digamos, manoseados o tergiversados o mermados o sobrevalorados, sino lo que los ciudadanos quieren. A mí me parece que eso tendría que ser una prioridad, porque los mexicanos se merecen que su voto sea respetado. En política, la oposición, que no es verdadera oposición, es colaboración. ¿Cómo evalúas a la oposición en estos años? ¿Qué tanto está mermada? Justo por la mayoría que tenemos en el Congreso, que puede ser debatible, la mayoría que se construyó en el INE, pero finalmente una mayoría que no necesita a la oposición para sacar sus reformas. A ver, yo siendo parte, digamos, siendo militante de la oposición, siendo panista, yo creo que es una posición de muchas mujeres y hombres muy valientes. O sea, sí creo que hoy pues yo tengo que reconocer que ser, digamos, una mujer o un hombre que levante la voz, que luche por lo que cree, que defienda su visión en términos de un espectro político, son hombres y mujeres muy valientes. Claro, me hago cargo de la conformación del poder, por ejemplo, ahora el poder legislativo. Ese es el que es. Más allá de si a mí me gusta o no, más allá de si yo creo que es el que debería de ser, ese es el que es. Hoy se construyen, digamos, 2/3 partes con una visión gubernamental, porque ahí están los votos, porque eso decidió el Tribunal Electoral, eso decidió el INE, eso decidieron los legisladores que se cambiaron de partido, eso es lo que decidieron. Más allá de si a mí me gusta o no, tú conoces perfectamente mi posición personal, ahí está mi voto público a propósito del Poder Judicial, ahí está, ¿no? Pero hoy eso es lo que tenemos. Y entonces, bajo esa lógica, si México quiere construir otra cosa, pues también habrá tiempos legales para que eso suceda. Con esta conformación, estamos obligados a trabajar por el bien de los mexicanos. Yo hoy, como presidente de la Cámara de Diputados, entiendo que mi papel de dirigir la Cámara de Diputados es la mejor forma de demostrar que los panistas sabemos hacer bien las cosas, apegados a la legalidad y, por supuesto, respetando a nuestra institución, a esta Cámara de Diputados, y representándola dignamente ante los demás poderes. Y con esta reflexión nos despedimos de ustedes y de Kenia López, no sin antes
recordarles que cada jueves nos pueden escuchar en Política y Otros Datos en su plataforma de audio favorita. También pedirles que activen las notificaciones para que no se pierdan conversaciones como la que tuvimos esta vez con los personajes que están moviendo la vida pública de nuestro país. Muchísimas gracias, Kenia. Muchas gracias, querida Mariel. Qué gusto. Me encanta muchísimo tu canal, me encanta muchísimo todo lo que hacen en Expansión y muchísimas gracias por ver. Compartan este programa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.